Desde Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, sean ustedes bienvenidos a nuestro auditorio ubicado en el kilómetro 10 de la carretera al norte. El título del mensaje de hoy es Clave de restauración colectiva, los quebrantados. Queremos dar la bienvenida a quienes están siguiéndonos este día a través del circuito cerrado de Torrefuerte allá en La Pascana, así como también quienes se conectan a la señal de YouTube Stream y de Facebook Live. Bienvenidos al compartimiento de esta ocasión. Al iniciar su ministerio Jesús, después de haber sido bautizado en el Jordán, Jesús se fue a Nazaret. Si nosotros recordamos, Jesús no nació en Nazaret, Jesús nació en Belén. Y, sin embargo, él fue criado, él había sido criado en Nazaret. Y él regresó. Alguien puede pensar, ¿no es cierto?, que tuvo nostalgia, pero eso no es así. Siempre hay un motivo en particular en las cosas que Dios hace y ese motivo hay que encontrarlo. La manera en cómo, ¿no es cierto?, entra en detalle la palabra para mostrarnos las razones por las cuales Él hace las cosas. Y estando Él allí en Nazaret, dése cuenta de algo importante, que Él no empezó apenas recibió el poder del Espíritu Santo, Él no empezó su ministerio de sanidad, ni empezó a levantar muertos, ni empezó a enseñar. Lo primero que Él hace antes de arrancar su ministerio, a pesar de haber ya sido empoderado por el Espíritu Santo en las aguas del Jordán, Él va a Nazaret y sigue su vida como hasta ese día había estado, haciendo las cosas que había estado haciendo. No hay ningún otro elemento que nos haga pensar que Él empezó de inmediato a ejercer su ministerio de sanidad, ni su ministerio de maestro, ni su predicación. Entonces nos ha de llamar la atención lo que Él hizo y por qué la palabra nos lo pone de esa manera. Y en el día del reposo, Él se fue a la sinagoga, conforme a la costumbre de ese tiempo. Fue a la sinagoga y en aquel tiempo se acostumbraba a leer, se acostumbraba a que las personas que asistían a la sinagoga leyeran las escrituras. Y Él se levantó en su turno a leer la escritura que correspondía y le facilitaron el libro de Isaías para que Él lo hiciera. Y habiendo abierto el libro de Isaías, procedió a dar lectura a la siguiente escritura, que está en nuestras Biblias en el libro de Isaías, capítulo 61, versículos 1 al 3. Y dice así esta porción de la palabra. Recuerde usted que Jesús le está hablando en ese momento en la sinagoga. Dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Y terminó Jesús leyendo estos 3 versículos de este capítulo 61 del libro de Isaías. Antes de que Jesús sanara a nadie, antes de que Jesús levantara a ningún muerto, antes de que Él diera ningún tipo de enseñanza, Él está parado allí, en la sinagoga, leyendo esta porción de la palabra que se refiere a Él mismo, que se refiere al Mesías. Él está haciendo esto
Y nosotros hemos de preguntarnos cuál es la razón. Y él ya había recibido el poder del Espíritu Santo. ¿Por qué no salió de inmediato a sanar enfermos? ¿Por qué no salió de inmediato a enseñar? ¿Por qué no perdió el tiempo? ¿Para qué tuvo que ir a Nazaret? Lo que él está haciendo es algo muy importante. Él está activando su ministerio. Él está activando la palabra profética que Dios habló sobre su vida. Y la está poniendo en marcha. Esto es algo que nosotros hemos de aprender a hacer. Entonces nosotros, ¿no es cierto?, somos tremendamente reactivos, impulsivos. Aquí, ¿no es cierto?, hay una enseñanza muy cabal de parte de él. Así que antes que nada, antes de sanar, antes de hacer nada de estas obras, antes de realizar cualquiera de los milagros, él lo que hace es anunciar los decretos de fe. Audazmente él declaró que el Espíritu de Dios estaba sobre él para este propósito. Entonces podemos decir que lo que él hizo fue su confesión de fe. En otras palabras, está diciéndonos, el Padre ha hablado esto a través del profeta acerca de mí. Y entonces él está diciendo, esto es lo que Dios ha hablado sobre mi vida. Y lo está declarando, está haciendo su declaración de fe. Eso es algo muy importante. Está poniendo en marcha, le está dando encendido al motor que va a guiar, ¿qué cosas? Su ministerio. No estoy viniendo a hacer esto porque a mí se me ha ocurrido. No estoy viniendo a hacer esto porque es buena idea. No estoy viniendo a hacer esto porque esto es lo que me parece. No. Estoy viniendo a hacer esto porque Dios ha hablado y ha establecido para mí esto. Al igual que el Padre, cuando creó, usó la palabra para crear las cosas. Aquí está Jesús usando la palabra para activar su ministerio. Y esto es algo que pasa desapercibido, pero es algo tremendamente importante. Es algo que nosotros hemos de entender. Hacía mención que, por ejemplo, al pasar por aquí, cuando llegaba el año 98, cuando venía del aeropuerto hacia la ciudad, todavía esto más campo de lo que ahora es. El Señor ponía en mi corazón que por este lado iba a estar la iglesia, la congregación. Y entonces lo hablé. 7 años después, estábamos entrando a conquistar este lugar. Esto es algo muy importante que nosotros a veces en la vida, en el camino, no nos damos cuenta. Cuando el Espíritu de Dios viene sobre nosotros, Él nos da poder para hablar palabras de creación, palabras de bendición o palabras de muerte y palabras de maldición. La boca de un hijo de Dios, ungido por el Espíritu Santo, tiene poder. Alábele al que vive, si lo cree. Alábele. En estos 3 versículos Jesús describe su ministerio antes de que nada de ello apareciese, antes de que nada de ello sucediese. Ahí Jesús está hablando, está haciendo su confesión de fe. Durante los siguientes 3 años y medio, Jesús cumplió a rajatabla el mandato de su Padre. Él cumplió esto que está declarando. Tomó a aquellos que otros habían abandonado y los convirtió en árboles de justicia. A ver, recuerde usted la gente a la que él se acercó para hacer su círculo más íntimo, su círculo más cercano. Pescadores, patamarillas, gente sin mucha educación, a quienes él convocó a ser parte de su ministerio, a quienes él llamó. Esto es lo que sucedió.
Tomó a aquellos a quienes otros no les habían tirado pelota, a quienes otros habían abandonado, a esos que estaban allí perdidos en sus labores de poca monta. Y lo primero que hizo es convertirlos en árboles de justicia, estables, profundamente arraigados en su naturaleza cristiana. Cuán importante es poder comprender esto. Que un hijo de Dios, cuando madura, es estable. El fruto de un ordenamiento no puede ser el fruto de los últimos 2-3 meses. Es fruto de una vida, de una caminata, de años de ir llevando cierto tipo de fruto, de años de ir llevando cierto tipo de cosas y de un llamado en particular. Puede haber gente a la que no le guste ciertas otro tipo de personas, pero ¿desde cuándo pensamos que la casa de Dios es una democracia? En lo absoluto. Esto es una teocracia. Él manda, nosotros obedecemos. Alábele al que vive. Alábele, alábele. Así que los convirtió en árboles de justicia, estables, profundamente arraigados en su naturaleza cristiana. En su ministerio los cautivos fueron liberados. ¿Quiénes son los cautivos? Los cautivos son aquellos que están encarcelados en sus propios pecados, que están encarcelados en sus propias cárceles individuales que se hacen de complejos, de taras que llevan en su vida. Él vino a libertar a estos cautivos. Alguien interpretó mal y quiere ir a abrir las puertas de las cárceles. No, no se trata de eso. Cuando él vino dijo a libertar a los cautivos porque muchísima gente vive hoy día, hasta en este siglo, cautiva de qué? Cautiva de sus dolores, cautiva de sus frustraciones, cautiva de sus pensamientos, cautivos de su pecado. Esclavos del diablo. ¿Hay alguien que diga amén? Alábele al que vive. Él vino a libertar a los cautivos. Y los cautivos fueron liberados. Esos encarcelados a causa de sus propios pecados, de sus propios dolores. Vino a anunciar el año favorable del Señor. El año del jubileo, el año del perdón. El año en que en la cultura judía todos esperaban para poder ser libres de sus deudas. En aquel tiempo todo eso fue perdonado y todos tuvieron un nuevo comienzo limpio. Porque qué cosa terrible es cuando uno carga deudas. El vivir endeudado es todo un problema. El que vive endeudado está atado, dice la palabra bien claro. Se convierte en esclavo de aquel quien le hizo el préstamo. Y qué duro es, porque cada que se cumple el periodo que tienes que pagar la cuota respectiva, ahí tienes que poner. Y cuando se quiere abrir otro tipo de oportunidad, no tienes chance porque tienes que pagar esa deuda. Y te sientes atado y no puedes hacer muchas otras cosas porque debes. Pero en esa casa se les enseñó durante 5 años, domingo tras domingo, a librarse de las deudas, a cambiar su derrotero. Si usted no lo hizo, ese es su problema. Alábele al que vive. Ese año Jesús logró esto, que todo fuera limpiado, que todo empezara de nuevo, porque realmente es tremendamente duro vivir endeudado. Jesús verdaderamente sanó todo en el hombre. Y Jesús cuando vino no solo a sanar el cuerpo. Él no solo vino a devolverle vista a los ciegos, no solo vino a devolverle el oído a los sordos. Vino a sanar el alma de la gente, el alma dolida de los amargados, de los acomplejados, de los que no encuentran respuesta a sus preguntas y a sus dudas. Jesús vino, sanó el alma, sanó el cuerpo, sanó el espíritu. La sanidad que Jesús trajo era una sanidad integral. Así ha de ser la sanidad que trae nuestro Dios a nuestras vidas. ¿Hay alguien que diga amén? Alábele al que vive. Alábele, alábele con ganas. Gócese en la palabra del Señor. Y lo tremendo es que antes de empezar, Él lo anunció. Él dijo, así va a ser. En otras palabras, la palabra está diciendo que esto es lo que he venido a hacer. Amén. Amén, cristiano.
Esto es lo que debería pasar en tu vida cuando tienes un encuentro personal con Cristo Jesús. A partir de ahora, esto va a cambiar en mi vida. A partir de ahora, esto va a cambiar en mi hogar. A partir de esto va a cambiar en mi ciudad. ¿Hay alguien que diga amén? Alábele al que vive. Si lo crees, lo hablas. Y si no, te lo quedas. Si apoyamos nuestra lectura con Lucas 4:18, esto nos pone el tema en otra perspectiva, una perspectiva más simple, si quiere. Pues dice así: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Y cuando alguien dice a los pobres, de inmediato a su cabeza viene, ¿qué cosa? A los que no tienen dinero, a los que no tienen propiedad. Pero no necesariamente esos son los pobres. El universo de los pobres es mucho más grande. Hay mucha gente, ¿no es cierto?, que vive, aunque tenga dinero y tenga buenos montos de dinero en sus cuentas bancarias y tenga hartas propiedades. Viven pobres, pobres de amor, pobres de paz, pobres en todos los sentidos. La pobreza hay que entenderla en toda la dimensión que esta es. La pobreza no solo tiene que ver con que no tengas dinero suficiente o no tengas propiedades suficientes. La pobreza tiene que ver con tu alma, tiene que ver con lo que tú vives. Hay gente que llega a su casa y es un martirio para él vivir en su casa, llegar a su casa. ¿Por qué? Porque ahí no se respira paz, se respira fuego, se respira problemas, se respira deuda, se respira dolor, se respira amargura. Esos son pobres en todos los sentidos. Y continúa esta porción de la palabra, dice: me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Y cuando habla de eso, pensamos que los quebrantados de corazón son aquellos que han sido abandonados por su pareja, cuando estaban a punto de casarse o andaban enamorando o noviando. Ay, me ha dolido, me ha roto el corazón. Pero esa es una sola manera de ser roto el corazón. Hay tantas maneras en cómo el corazón está quebrantado. El corazón se quebranta cuando un padre golpea a la madre delante de sus hijos, y el corazón de los hijos se quiebra. ¿Por qué? Porque miran al padre abusar de su madre. ¿Cuántos muchachos, muchachas que viven así? Como aquella muchacha que teniendo 10, 12 años se despertó a las 2, 3 de la mañana y vio luz en el cuarto de sus padres, y cuando fue al cuarto allá a pedir ayuda, encontró a su madre fornicando con otro hombre. ¿Qué cree usted de que le case la vida a esa persona? Tantos quebrantos, ¿no es cierto?, por toda la maldad que el hombre va ejecutando. No solo es el quebranto, ¿por qué? Por el problema amoroso o por el problema del engaño. ¿Cuántos hombres y mujeres hoy en día, ¿no es cierto?, que rompen el corazón a sus parejas? Pero no solo es la única manera de quebrantar el corazón. Múltiples maneras por las cuales tenemos tanta gente amargada y dolida. Y él dijo que había venido, que había sido enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a esos que son manejados por el diablo, a esos de que sinónimo de reunión es borrachera, a esos de que no pueden vivir sin droga, a esos de que no pueden vivir sin que la gente los halague, que viven para el qué dirán. Venir a sanar todo eso, dice el Señor. Hay que entender la dimensión de la palabra. No podemos ser tan pobres, tan escasos a la hora de mirar lo que nos enseña el Espíritu de Dios. Y dice: y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. ¿Cuánto oprimido por tantas razones? Por razones económicas, por razones de pecado, por razones de enfermedad. Que es fácil la vida llevarla con un cáncer a cuestas. En este pasaje de Lucas se agrega, expresado por Jesús, a las palabras expresadas por Jesús cuando leía Isaías, el dar vista a los ciegos. Y todo lo que estuvo hablando, eso es lo que Él vino a hacer. Pero no podemos quedarnos ahí, porque de inmediato empiezan una serie de aspectos para darnos luz sobre cómo sanar nuestras ciudades, sobre cómo traer bendición colectiva.
Y si seguimos leyendo lo que Jesús leyó en el libro de Isaías, de manera profética, lo que Dios quiere, y está escrito en su corazón, en Isaías 61:4 dice así la palabra: reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. ¡Wow! ¿A quién se refiere esta parte de la palabra de la profecía? ¿De quién está hablando? ¿O por qué es el Antiguo Testamento hay que colgarlo? ¿Es para nosotros? ¿Es para este tiempo? ¿Para cuándo es? ¿Para quiénes es esta palabra profética? Porque la gente habla de profecía, habla esto, habla lo otro, pero ni entiende lo que está leyendo. ¿Es para este tiempo? ¿Es para nosotros? ¿Tiene que ver algo con nosotros o no? ¿A quién le está hablando el profeta Isaías en el versículo 4? Y para poder comprenderlo tenemos que ir otra vez al 1, 2 y 3 para darle el contexto. Los quienes de los que está hablando en estos versículos son los pobres, los quebrantados de corazón. Entonces, si yo malinterpreto y hago sinónimo de pobreza solo la carencia de dinero, ya me circunscribí a ello y ya no tengo todo el otro, no tengo completo el panorama. Vean cuán importante es entender a quiénes está hablando Dios. Y dice así claramente, está referido a quiénes: los pobres, los quebrantados de corazón, los cautivos, los prisioneros, los que están endeudados, los que necesitan justicia. ¡Wow! Los que han sufrido injusticia, los que están de luto, los que han sufrido grandes pérdidas y todos los que están con cargas en el corazón. Y si a esto se refiere, entonces aquí está la perla para sanar y restituir y reconstruir las ciudades. Tan claro como el agua. Así que la clave para reconstruir las ciudades es trabajar sobre lo quebrantado. Los quebrantados son la clave para la restauración. Los quebrantados son la clave para la sanidad de las naciones. Los quebrantados son la clave ¿para qué? Para la sanidad de los barrios, de las ciudades. Porque los que están quebrantados, cuando son sanados, construyen mejor. Porque están agradecidos por causa de su restauración. Entonces el Señor te dice: ¿quieres tu ciudad sana? Te está dando ahí en la palabra el norte. Te está diciendo: esta es la manera. Trabaja con lo quebrantado de tu ciudad. Trabaja con el que está dolido. Trabaja desde tu casa. Porque quién sabe cuántos hay en tu casa que están quebrantados, dolidos y hechos pomada. Y no te das cuenta porque andas en la dinámica de ir a conseguir el pan nuestro de cada día. Todo lo que está caído, si empezáramos por casa a restaurar, empezaría la sanidad de nuestras ciudades. Si no fuéramos tolerantes, si no miráramos con un lente a los nuestros y con otro a la gente de la calle. Porque cuando el hijo del vecino rompe tu vidrio, quieres ir a colgarlo. Pero cuando el tuyo rompe el vidrio del vecino, ay, dices: es travieso. Disculpe, le voy a pagar. ¿Hay alguien que diga amén? Alabe usted al que vive. Esto quiere decir que está en el corazón de Dios restaurar a los quebrantados de manera tan completa, en todos los niveles, en todos los sentidos, que se conviertan en contribuyentes, en formas frescas y nuevas, contribuyentes a su sociedad. De manera tal que no sea eso que dicen: ¿y usted por qué robó? Es que soy pobre. Tenía que llevar comida a mi familia. No se use de excusa lo que no corresponde ser usado. ¿Hay alguien que diga amén? ¿Hay alguien que cree en un Dios todopoderoso que transforma y te dice: esto se hace así? Alábele al que vive.
No es un tema de llenar carteles, de poner estos son mis derechos, si se negocia o no se negocia. Mi hermano, ¿sabes qué? Aquí la razón hay que buscarla en el Dios Todopoderoso. Él te dice, esta es la manera. Yo te aconsejo, ve por este camino. Si tú quieres ir por los caminos del hombre, camina por los caminos del hombre. Pero esta es mi sabiduría. Tú decides por cuál corres. Alábele al que vive. Alábele, alábele con ganas. Así que está en el corazón de Dios restaurar las ciudades, restaurar las naciones, traer paz y bendición, prosperidad. Porque ¿quién es el que provoca el caos, el dolor, la amargura y todo este tipo de cosas? Es el diablo que maneja ¿qué? A sus esbirros. Uno se pregunta, ¿no es cierto?, tantas cosas. Uno pone cierto tipo de temas. Está en el corazón de Dios que las ciudades se conviertan. Está en el corazón de Dios que los quebrantados sanen sus heridas, los amargados dejen de ser amargados. Dejen de actuar por amargura y empiecen a amar genuinamente y no sea de boca para afuera. Que se empiecen a reconstruir las ciudades, que vuelvan al lugar que deberían siempre tener y que resplandezca su gloria, la gloria de Dios en cada ciudad. Porque una ciudad es un lugar de refugio. Y hemos de entenderlo así. Es como cuando uno por eso tiene la necesidad de llegar a su casa. Cuando llego a mi casa, entro y me siento ¿dónde? Me siento protegido. Son mis paredes. Es mi cueva. Ahí me saco mi ropa y me tiro en mi sillón. A ver quién me mueve. En mi sillón. A ver que se sienta alguno de los chilpayates, nada. Fuera de mi sillón. Es mi lugar de paz. ¿Por qué no permito que se fuma ahí? Porque es mi lugar, es mi ambiente, es mi aire. ¿Hay alguien que diga amén? Así debiera ser la ciudad. Vivimos en ciudades por protección, vivimos en ciudades para vivir en armonía. Este tráfico caótico donde no se obedece la normativa, donde no se obedece nada, donde la gente agrede, donde la espuma sube, cuando cualquier rato aparecen y paran los gremialistas allá y bloquean el segundo anillo, bloquean el cuarto, o hacen lo que les da la pinche gana, quien quiera que sea, sin pensar que vive con otras personas. Porque dice que está reclamando sus derechos. Mi hermano, necesitamos una revolución en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de ver las cosas. Y la palabra de Dios nos dice cómo hacerla. ¿Hay alguien que diga amén? Alábele usted al que vive. Alábele. Qué tremendo plan que Dios usaría a los rechazados, a los heridos. No es la primera vez. Cuando David estaba ahí en la cueva de Adulam, siendo perseguido por el rey, fueron a buscarlo ¿quiénes? Los millonarios, los que estaban bien. No, fueron los endeudados, fueron los afligidos, fueron los amargados. Y dice, Señor, ¿cómo es esto? Le mandas toda de la sociedad y la unción de ese hombre los transforma. La unción que Dios ha puesto en tu vida es una unción para transformar primero tu familia. Es para transformar tu hogar, para transformar tu fuente de trabajo, para transformar la manera en cómo manejas tus finanzas, para transformar y hacer de ti un hombre, una mujer de fe, alguien que pueda decir, yo soy más que vencedor en Cristo Jesús. Alábele al que vive. Él vino por ti. Si estás dolido, si estás golpeado, si estás amargado, estás bajoneado, estás hecho pomada, eres tú por quien Él vino. Él vino a vendar tus heridas. Él vino a cambiar tu vida. ¿Le crees? Déjalo. Alábale al que vive.
Y la promesa del libro de Isaías continúa en el siguiente versículo, en el versículo 5. Isaías 61:5 dice: y extranjeros apacentarán vuestras ovejas, y los extraños serán vuestros labradores y vuestros viñadores, y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios seréis llamados. Comeréis las riquezas de las naciones, y con su gloria seréis sublimes. En lugar de vuestra doble confusión y de vuestra deshonra, os alabarán con sus heredades, por lo cual en sus tierras poseerán doble honra y tendrán perpetuo gozo. Ay, pastor, esta palabra es para nosotros. Tenemos certeza de que esto es para nosotros. No está hablando para los judíos, no está hablando para otro tiempo, es para este tiempo. Es que las cosas se le escapan a Dios, las cosas de control. ¿Será que el COVID lo agarró en COVID-19, lo agarró en curva a Dios? ¿Lo sorprendió? Los chinos, los murciélagos, ¿no es cierto?, le tomaron el pelo al Señor y lo agarraron en curva. ¿No le vienen a usted una serie de dudas? Pero dicen, ¿no es cierto?, ¿por qué estos sarnas desgraciados no se mueren? ¿No es cierto? No les da un COVID profundo y se van. Y hombres buenos, ¿no es cierto?, más bien permanecen. ¿Será que el coronavirus es algo que salió de las manos de Dios, de su control? ¿Usted se ha puesto a preguntar en algún momento? Y si se ha preguntado, ¿tiene respuestas? Oh, how Kitty. ¿O sigue en la ignorancia? ¿Por qué no persevera preguntando? ¿O no es su padre? ¿O no cree usted en la oración? Este es un tiempo en el que ha venido a cada uno de nosotros pruebas de distinta naturaleza para probar qué tan crecidos estamos, cuánto confiamos en nuestro Dios, cuánto es la luz de esa que hemos proclamado, es cierta para nosotros o solo está como capa por encima. ¿Qué nivel de transformación tenemos? ¿Realmente amo a Dios por sobre todas las cosas? Él es lo primero para mí. O cuando le dan a su Bolívar 4-0, usted se pone a preguntar si existe Dios. Pregunto, ¿se le escapó a Dios las cosas? Le quitaron el soporte, le quitaron el apoyo, lo dejó esto así, o sea, turuleque, desubicado y esto y lo otro. ¿Y dónde está tu Dios? ¿Es Dios amoroso? ¿Es Dios bueno? Pero ¿y por qué pasó esto? ¿Y por qué sigue pasando? Aquí yo acabo de leer una porción de la palabra que habla que las cosas vendrían a ser espectaculares. La pregunta ¿es para este tiempo? ¿Es para nosotros? Porque si no es para nosotros, ¿para qué la leemos? Para escuchar la bendición que hay para otros. ¿Cómo sabemos que esta palabra profética es para nosotros y para este tiempo? ¿Cómo? De Tim Marín, de Doping, güey. Traigan dos dados y hagamos. Echemos suerte sobre ellos. O vamos a papá y le preguntamos. Y si ese es el camino, ¿por qué no lo has hecho? ¿Por qué no lo has hecho, cristiano? ¿Sabes por qué no lo has hecho? Porque no es tu prioridad. No es tu prioridad. No busques con intensidad. No eres apasionado. O simplemente, en verdad, no terminas de creer. Tu creencia está a medio camino. Sigues siendo demandante de leche pil en lugar de tomar comida sustanciosa. Estoy evangelizando por si acaso.
Hoy vamos a dilucidar. Jesús citó los versículos 1 al 3 de Isaías 61, trayendo esa palabra, ¿dónde? A la era de la iglesia. Esa palabra en los tiempos de Jesús tenía 600 años de haber sido dicha antes. Y cuando Jesús la toma y la habla y la pone en acción, le está dando ¿qué cosa? Le está prendiendo, está poniéndole el on, la está poniendo en acción. ¿En qué tiempo? En el tiempo del nuevo pacto. Ah, caray. ¿Y ahora cuándo vivimos? ¿En qué tiempo estamos viviendo? ¿Bajo el antiguo pacto o bajo el nuevo? Ah, estamos viviendo bajo el nuevo. Entonces lo puso en acción. ¿Para cuándo? Cuando Él se paró y puso en acción esto, Él lo puso en acción para todo el nuevo pacto. ¿Hay alguien que diga amén? Alábele usted al que vive. Alábele, alábele. Sí, fue palabra dada por Isaías 600 años antes de que Jesús estuviera. Sí, pero ¿era para qué? Para que Él la activara. Para que Jesús la pusiera en marcha. Primera gran cosa. Segundo lugar, el versículo 6. El versículo 6 dice que seríamos llamados sacerdotes del Señor. Eso es muy significativo porque ese versículo está hablando de un tiempo futuro, diciendo que eso sucedería. Diciendo, tú serás sacerdote, quién sabe cuándo. En ese tiempo serás sacerdote. Pero el apóstol Pedro aparece y escribe en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, y dice, vosotros sois un sacerdocio real. ¡Wow! Y él ya no habla en futuro. Él dice, vosotros sois. Eso quiere decir, ahora. ¿Cuándo? Ahora. ¿Cuándo, Pedro? Ahora. Segunda evidencia, es para este tiempo. ¿Y es para quién? Para todos aquellos que hemos nacido de nuevo. ¿Qué tal, metal? Ahora sí, tenemos la certeza. Hay alguien en este lugar que se goce porque Dios, la verdad, le está haciendo libre. ¿Hay alguien que se goce o tenemos el ministerio del monolito? No pasó nada. O me emociono con lo que mi Dios me muestra. O me emociono, óigame, esto es para nosotros, para este tiempo. Alábele al que vive, con ganas. En aquel tiempo, cuando esta palabra fue soltada, había una sola tribu que eran los sacerdotes, los levitas. Yo he escuchado de pastores y de alguna gente, ¿no es cierto? Especialmente los que están dedicados a la música. Dicen, no, nosotros tenemos el ministerio levita. No, freír monos, ¿no es cierto? Eso estaba en el antiguo pacto. Deja de echar. Que te vienes aquí a poner nombres interesantes que levita, soy salmista. ¿Qué dice la palabra? Todos tenemos sacerdocio. Todos hemos sido llamados a acercarnos delante del Dios Todopoderoso y traer sacrificios espirituales a nuestro Padre Celestial. Entre ellos el sacrificio de alabanza, entre ellos la adoración. Alábele, alábele. Wow. Entonces, muchas promesas que han sido retenidas hasta tiempos como este, hasta que se dé el momento perfecto, cuando Jesús puso en marcha el tema. Entonces, no es porque se le ocurrió y escribieron y no había que llenar en ese momento, ¿no es cierto?, en el estudio bíblico. No, mi hermano, aquí está la razón por la cual, ¿no es cierto?, él leyó esta porción en la sinagoga. Ahora mismo es un momento perfecto para que nosotros, la iglesia de Jesucristo, oremos y le preguntemos a Dios cuántas de estas promesas nos va a permitir Él ver en nuestra vida. ¿Cuántas de estas promesas, Señor?
¿Cuántos de los oprimidos de mi familia saldrán de esto? Porque en nuestras familias muchos de nosotros todavía seguimos teniendo viciosos. Viciosos del trago, viciosos de la droga, viciosos del cigarro, viciosos del sexo, viciosos de la mentira. ¿Cuántos de los nuestros, que llevan nuestra sangre, están hoy libres del cautiverio en el cual el diablo los ha puesto? Pero nosotros, como somos tan misericordiosos, seguimos caminando como si nada pasara y miramos para otro lado. Y nos decimos cristianos. Hasta que el pinche diablo salga de mi familia. Hasta que el pinche diablo saque sus garras de la vida de mis hijos, de la vida, voy a invocar la unción de mi Señor y la voy a buscar hasta que mi casa sea santuario del Altísimo. Dele ese aplauso así. Y lo voy a hacer riñendo, lo voy a hacer bloqueando, lo voy a hacer haciendo. No. Él dice, no es con espada ni con ejército, es con mi Santo Espíritu. Traiga esa unción a su casa, traiga esa unción a su familia, que la unción pudre el yugo. Alábele, alábele. Orar por estas promesas como posibilidades en nuestras vidas es lo mínimo que podemos hacer. Es lo mínimo que debemos hacer. Ya mucho tiempo, ¿no es cierto? El diablo ha hecho lo que ha querido con los nuestros. ¿O no creemos en el poder de la oración? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Estos versículos en Isaías 61 añaden que experimentaremos la prosperidad, que experimentaremos el ministerio sacerdotal de Dios, mientras nos beneficiamos de los recursos de aquellos que se niegan a seguir a Cristo. Lo que acabamos de leer se refiere a eso. ¿Todo eso es para qué? ¿Para que nos hagamos los capos? No, es para que hagamos avanzar el reino. Bendición de doble porción. Gozo extremo acompañarían al pueblo de Dios en esta temporada. Entonces surge otra pregunta. ¿Es eso posible en mi vida? ¿Es eso posible en nuestra vida? ¿Es eso posible aquí en Santa Cruz de la Sierra? Con todo lo que cada semana nos andan robando de paz y metiéndonos de estrés. Que si se bloquea este camino, que si se bloquea aquel otro lugar, que si esto, que si lo otro. La marcha por aquí, que si la marcha por allá, estoy yendo por aquí, no, ya no camine por aquí, vaya por allá, porque aquí está el bloqueo. ¿Será para nosotros? Tal vez es por los argentinos, ¿no es cierto? O para los brazucos. Es posible esto en nuestra vida. Esto que señala esta porción de la palabra. Si la palabra es sí, si la respuesta a esta pregunta es de que si esto es posible para nuestra vida, entonces vale la pena llevarlo delante del Padre Celestial y decir, ¿qué tengo que hacer para que se dé? En mi vida, en mi familia, en mi ciudad, en mi nación. ¿Estamos de acuerdo? Y la respuesta es sí, yo creo que es posible. Porque si no creo que es posible, ¿para qué pierde su tiempo? Siga nomás dedicándose, ¿no es cierto?, a su churrasquito y a todo lo demás. A sus guaguitas. Pero si esto es importante para ti, toca tu corazón.
Búscalo. Busca respuestas y hazte preguntas. Y llévalo delante del Padre Celestial. ¿Por qué tengo que pasar esto? ¿Por qué, Señor? Después de haberte servido, después de haberte pasado por todo esto, ¿por qué, Señor? ¿Será que me quieres decir, papá? La unción sobre Jesús fue una unción de poder, pero no de poder para reventar. Era una unción para sanar vidas quebrantadas, personas quebrantadas, quienes a su vez sanarían ciudades quebrantadas. Y ahora esa misma unción se entiende que está sobre nosotros. No está un Espíritu Santo degradado en ti. Está el mismo Espíritu Santo que estaba en Jesús. ¿Lo crees? ¿Lo crees? Porque el que lo crea, pucha, qué privilegio, ¿no es cierto? ¡Qué privilegio! ¡Wow! Ellos sanarían ciudades quebrantadas. Esa unción, esa asignación está sobre nosotros. Porque Dios no solo nos ama a nosotros como familia o como individuos. Dios ama a las ciudades. Quiere que éstas también tengan su lugar y recubren su plenitud. Tienen un lugar en la obra redentora de Cristo, en la tierra. Deje de maldecir su ciudad. Cumpla con su ciudad. Ámela. Empiece por no botar la basura en las calles. Y empiece por obedecer las señales de tráfico. Empiece por respetar a su vecino. No meta volumen a sus reuniones hasta las 3, 4 de la mañana y fúndale a sus vecinos su sueño. Respete. No sea sarna. No vive solo. No sea egoísta. No sea puerco. Compórtese como ser humano. ¿Queremos cambio? No miremos afuera, miremos adentro. Hay alguien que diga amén. Alábele al que vive. Póngase de pie, por favor. Póngase de pie. Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias porque nos ministres, nos enseñas. Nos das pautas de vida, Señor. Para aprender a restaurar lo que hay en medio de nosotros, nuestros hijos, nuestros hogares, nuestras familias. Traes luz. Nos recuerdas con amor, pero también con firmeza lo que hemos de hacer, a lo que hemos sido llamados. Nos muestra lo que hay en tu corazón, tus propósitos y cómo nos has hecho parte de los mismos. Mi alma te alaba, Señor. Mi corazón te alaba. Te bendigo por la luz que traes a mi camino, por tu unción transformadora. Por tu presencia en mi vida, en mi caminar. Tú me has sellado con tu espíritu. Tú me has comprado con tu sangre. Oveja de tu prado soy, Señor. Tengo el privilegio de alojar a tu espíritu en mi corazón. Mi alma te alaba, mi Señor.
Sé tú el guía de mi entrada, de mi salida. Sana mis heridas. Ayúdame en mis razonamientos. Bendice mi familia. Bendice mi entorno familiar. Bendice mis hermanos en la iglesia. Prospéralos, Señor. Que las paredes que están mal construidas las reconstruyan. Que reedifiquen lo que haya que reedificar. Pero especialmente, Señor, que edifiquemos nuestra relación contigo. Porque tú eres el que cambia la vida. Y que la luz de tu palabra alumbre nuestro camino, nuestras decisiones. Que tu palabra corra por las ciudades de esta nación y sane el corazón de los bolivianos. Que tu Espíritu Santo toque las vidas, redarguya de pecado y de transformación. Te pido, Señor, úsanos. Usa cada vida con poder. Llénalos de tu gracia, de tu unción y de tu luz. Y tu propósito sea grande y maravilloso con cada uno de mis hermanos. Y todo sea para gloria y honra de tu nombre y para bendición nuestra. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias te damos, Señor. Gracias por tu presencia. Gracias por tu palabra. Gracias por tu Espíritu, Señor. Tú eres mi Dios, mi hacedor, mi guardador, mi proveedor, mi amamantador, mi escudo, mi amigo fiel. Bendito seas, mi modelo de vida, el que levanta mi cabeza, mi proveedor. Háblale ahí en tu corazón a tu Dios. Úsame, Señor, como instrumento de bendición. Úsame, Señor. Regálame de tu unción. Regálame de la presencia de tu Espíritu. Quiero aprender a gozarme en tu presencia y convertirme en un adorador en espíritu y en verdad. Mi Dios, mi hacedor, mi guardador, mi proveedor, mi amamantador, mi amado Señor. Mi alma te alaba. Estoy agradecido por tu provisión, por conocerte, por tener semejante modelo de vida, Señor. Camotéese con su Señor todos los días de su vida, en todo tiempo y lugar. Alábelo y adórelo, porque es digno de recibir tu alabanza y tu adoración. Que te vaya bien, mi hermano. Que esta sea una semana llena de bendición. Que Dios bendiga tu trabajo. Que Dios te abra puertas de oportunidad. Que el Señor guíe tus pasos. Que Él te inunde de su amor. Donde quiera que vayas, lleva la presencia de tu Señor. Y haz que cambie la atmósfera del lugar donde estás. Que seas instrumento de bendición. Que Dios use tus manos para sanar.
Que lo que Él ponga en tus manos prospere y multiplique la prosperidad en tu vida. Haya la provisión para todo lo que Él tiene para ti. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Él te levante, Él te sane, Él te restaure, Él te bendiga. Dale ese aplauso a tu Señor. Mientras le aplaude, hay gente que está sanando. Hay gente que está sanando sus finanzas. Hay gente que está sanando su fe. Alábale, alábale, alábale. Es digno de alabanza, digno de honor. Él es Dios. Él es Rey, Él es Papá. Dale ese aplauso, dáselo. Que llegue hasta su presencia. Que le vaya bien, amén. Vamos todo para casa. Torre fuerte en mi casa. Vamos todo para casa. Torre fuerte en mi casa. Vamos todo para casa. Torre fuerte en mi casa. Vamos todo para casa. Torre fuerte en mi casa. Y de aquí sale la predicación, alcanzando el mundo y su generación, cambiando vida transformada para siempre. La luz de Cristo que te salva eternamente. No es un reflejo ni una estimulación. Aquí está la presencia del Señor tu Dios. Ven con tu danza y tu espada a su presencia. Torre fuerte en la presencia.